Ingresamos nuestro usuario y contraseña. Posteriormente seleccionamos Iniciar sesión. Seleccionamos el módulo Nómina. Posteriormente seleccionamos nuestra empresa autorizada. En el menú de inicio tenemos Catálogos, Generar nómina, Consultar documentos y Manuales. En la sección de catálogos encontramos Emisor, Series, Empleados, Registro patronal, Tipo periodicidad pago, Régimen de contratación, Departamentos, Bancos, Tipos de puesto, Tipos de contrato, Tipos de jornada, Riesgos laborales, Tipos incapacidad, Tipos de horas extras, Percepción, Deducción y otros pagos. Para poder generar nuestros recibos de nómina hay catálogos que debemos configurar y hay catálogos que solamente son de consulta. Vamos a revisar cada uno de ellos y vamos a proceder con la configuración. Ingresamos el primer catálogo, Emisor. Damos en la opción Consultar emisor y podemos consultar la información de nuestra empresa como RFC, razón social y tenemos la opción de modificar lugar de expedición. En lugar de expedición tenemos registrado el dato código postal, que es el lugar donde se emite este recibo de nómina. Tenemos la opción de modificar o eliminar la información. Si deseamos modificar el dato, seleccionamos el registro y damos en la opción Modificar. Posteriormente, damos en la opción Actualizar. Si deseamos eliminar este registro, lo seleccionamos y damos en la opción Eliminar. Para poder realizar el timbrado de los recibos de nómina, debemos contar con este dato, lugar de expedición. Para ello, vamos a registrarlo y yéndonos a Catálogos, Emisor, Consultar emisor, lugar de expedición y registramos nuestro código postal y posteriormente en Agregar. Continuando, también tenemos la opción de Ajustar hora. En Ajustar hora, por default tenemos el valor en 0. Si nos encontramos en una zona horaria diferente a la zona central, vamos a agregar el signo más o menos, más las horas de diferencia de acuerdo a la zona horaria central. Si nos encontramos en la misma zona horaria, el valor a utilizar será 0. Continuando con nuestro catálogo, seleccionamos Series, donde tenemos la opción de consultar series. En esta consulta podemos revisar la serie asignada para el timbrado de nuestros recibos de nómina, donde podemos revisar el nombre de la serie, el folio inicial, folio final, folio actual y el RFC al cual está ligado. Continuando tenemos el catálogo Empleados. El catálogo de empleados lo vamos a dejar hasta el final, ya que para asignar un empleado debemos utilizar los demás catálogos. Por ello, el catálogo de empleado lo dejaremos hasta el final. Continuando tenemos Registro patronal. Este catálogo es opcional y vamos a utilizarlo solamente si nuestra empresa cuenta con este dato de registro patronal. Si nuestra empresa cuenta con este registro, agregamos la información, seleccionamos la serie y posteriormente damos en la opción Agregar. Una vez registrado el registro patronal, tenemos la opción de modificar o eliminar. Continuando con nuestro catálogo tenemos Tipo periodicidad pago. Este catálogo es solamente de consulta, ya que es un catálogo definido por el SAT. En esa tabla de consulta podemos revisar los tipos de periodicidad de pago que podemos utilizar con nuestros empleados o trabajador. En este catálogo contamos con 11 registros, donde se muestran 10 registros por hoja. En la tabla de consulta, el sistema nos permite elegir los registros mostrados por partidas. Los tipos de periodicidad de pago son diario, semanal, catorcenal, quincenal, mensual, bimestral, unidad obra, comisión, precio alzado, decenal y otra periodicidad. En las tablas de consulta, el sistema les permite ordenar de manera ascendente o descendente o de manera alfabética por columnas. Por ejemplo, en la columna de clave les permite ordenarlos de manera ascendentes o descendentes. En la columna de nombre les permite ordenarlos de la A a la Z o viceversa. Continuando con nuestro catálogo tenemos régimen de contratación. Este catálogo ya viene configurado ya que es un catálogo definido por el SAT
donde podemos encontrar los tipos de régimen, sueldos, jubilados, pensionados, asimilados, otro régimen, entre otros. Continuando tenemos nuestro catálogo departamentos. El catálogo de departamentos es opcional. Aquí nos permite registrar el nombre de los departamentos utilizados en nuestra empresa. Por ejemplo, voy a agregar un departamento con el nombre de informática, donde la clave a asignar será 001. La clave asignada a ese departamento puede estar compuesta por números, letras o la combinación de ambas. Para este ejemplo voy a utilizar la clave 001 INF. Posteriormente doy en la opción de agregar y una vez registrada la información tengo la opción de seleccionar y modificar o eliminar. Continuando con nuestro catálogo tenemos bancos. Este catálogo de bancos también ya viene predefinido por el SAT. Este catálogo solamente es de consulta y podemos revisar y consultar todos los bancos disponibles para la generación de estos recibos de nómina. Les recuerdo que en cada tabla de consulta podemos ordenar la información por columnas, como por ejemplo por el nombre, que nos los ordenen de la A a la Z o viceversa, o en la columna clave de manera ascendente o descendente. También contamos con un campo de buscar, el campo de buscar en el cual nos va a permitir escribir la información del registro que deseamos consultar. Continuando con nuestro catálogo tenemos tipos de puesto. Este catálogo también es opcional, así como departamentos. Aquí nos permite asignar puestos de trabajo para nuestros empleados. De igual manera, el campo de clave puede estar compuesto por números, letras o la combinación de ambas. Para este ejemplo, asignaré el puesto de trabajo soporte técnico. Una vez agregada la información, tenemos la opción de modificar o eliminar. Continuando con nuestro catálogo tenemos tipos de contrato. Este catálogo ya viene configurado y viene definido por el SAT. Este catálogo solamente es de consulta. Continuando tenemos tipos de jornada. Tipos de jornada también es un catálogo que ya viene predefinido y dado por el SAT, donde encontramos los tipos de jornada diurna, nocturna, mixta, por hora, reducida, continuada, por partida, por turnos y otra jornada. Continuando tenemos riesgos laborales. Este catálogo también ya viene dado y definido por el SAT, donde encontramos los tipos de riesgo con clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5 y no aplica. Este catálogo solamente es de consulta. Continuando tenemos tipos de incapacidad. Este catálogo también ya viene definido y dado por el SAT, donde encontramos los tipos de incapacidad como riesgo de trabajo, enfermedad en general y maternidad. Continuando con nuestro catálogo tenemos tipos de horas extras. Este catálogo solamente es de consulta y también ya viene definido y dado por el SAT. En este catálogo encontramos los tipos de horas extras como son dobles, triples y simples. Continuando con nuestro catálogo tenemos percepción. En catálogo percepción tenemos tipos de percepción SAT y claves de percepción. Ingresamos a tipos de percepción SAT y encontramos el catálogo que viene definido y dado por el SAT. Este catálogo se compone por 41 registros.
donde encontramos sueldos, salarios, rayas y jornales, gratificación anual, aguinaldo, participación de los trabajadores en las utilidades PTU y todos los tipos de percepción disponibles y aplicables a nuestros empleados o trabajadores. Este catálogo solamente es de consulta. Para este ejemplo voy a utilizar la percepción, sueldos, salarios, rayas y jornales y horas extras. Para configurar los tipos de percepción a utilizar, vamos a seleccionar catálogos, percepción y claves de percepción. En este catálogo vamos a registrar todas las percepciones que vayamos a utilizar para el timbrado de nuestros recibos de nómina. En el campo clave debe componerse por una cantidad mínima de 3 caracteres, donde puede ser compuesta por números, letras o la combinación de ambas. Para este ejemplo voy a utilizar la nomenclatura de 001. El nombre de la percepción a utilizar será sueldos y salarios. Voy a registrar también horas extras. Una vez registrada la información, de igual manera tenemos la opción de modificar o eliminar la información. Continuando con el catálogo tenemos deducción, donde tenemos tipos de deducción SAT y claves de deducción. En tipos de deducción SAT podemos revisar todas las deducciones que podemos aplicarles a nuestros empleados o trabajadores, como son seguridad social, ISR, aportaciones a retiro, otros, pensión alimenticia, renta y todo el catálogo que viene definido por 102 registros. Este catálogo solamente es de consulta y para este ejemplo utilizaré las deducciones Seguridad Social e ISR. Para realizar la configuración de mis deducciones vamos a ir a Catálogos, Deducción y Claves Deducción. En este catálogo vamos a registrar las deducciones que vamos a utilizar para nuestros empleados o trabajadores. De igual manera, el campo clave debe ser compuesto por más de 3 caracteres donde se pueden utilizar números, letras o la combinación de ambas. Agrego mi descripción, en este caso Seguridad Social. En este campo de descripción vamos a agregar la información que queramos que aparezca en nuestros recibos de nómina. Para este ejemplo yo voy a utilizar Seguro Social y voy a asignar una segunda deducción con el nombre ISR. De igual manera tenemos la opción de modificar o eliminar. En siguiente tenemos el catálogo Otros pagos, donde tenemos la opción Tipos de otros pagos SAT y claves Otros pagos. Ingresamos a Tipos de otros pagos SAT y consultamos los tipos de otros pagos disponibles que podemos asignar a nuestros empleados o trabajadores, como son reintegro de ISR pagado en exceso, subsidio para el empleo, viáticos, entre otros. En esta versión de nómina, subsidio para el empleo es un dato obligatorio que debe de llevar nuestro recibo de nómina. Aún así no aplique para nuestro trabajador, el valor registrado será 0 para subsidio para el empleo. Como es obligatorio, entonces vamos a registrarlo en catálogos, otros pagos, claves, otros pagos. Es el único registro obligatorio para poder generar nuestro recibo de nómina. De igual manera, el campo clave debe ser compuesto por más de 3 caracteres. Puede ser números, letras o alfanumérico. Asigno la descripción, subsidio para el empleo y doy en agregar. De igual manera tenemos la opción de modificar o eliminar la información. Si todo está correcto, hasta este momento tenemos configurado todos nuestros catálogos y ahora sí podemos ir a catálogos empleados y poder registrar a nuestro primer empleado o trabajador. En agregar empleado tenemos datos que son obligatorios y datos que son opcionales. Los campos a llenar son RFC, nombre completo, CURP,
número de empleado, número de seguridad social y lugar de expedición. Ingresamos la información de nuestro empleado. El número de empleado es una clave que ustedes van a asignar a su empleado o trabajador para identificarlo dentro del sistema. Si en su empresa su empleado ya cuenta con un número de empleado, pueden utilizarlo y asignarlo a este registro. El campo número de seguridad social es un campo opcional. Si nuestro empleado cuenta con este registro, lo agregamos. En fecha de ingreso seleccionamos la fecha en la que ingresó a trabajar este empleado o trabajador. En calcular antigüedad seleccionamos sí para que el sistema lo haga automáticamente. Seleccionamos nuestra periodicidad de pago para este empleado. Para este ejemplo lo dejaré como quincenal. Seleccionamos su tipo de régimen. Para este ejemplo utilizaré sueldos. Seleccionaré el tipo de puesto de trabajo. Agregaremos el tipo de contrato. El tipo de jornada. El riesgo. Seleccionamos si se encuentra sindicalizado. Si el pago de la nómina es mediante bancos, seleccionamos el banco y agregamos la cuenta clave. Caso contrario, estos campos los dejamos vacíos y continuamos con departamentos. Seleccionamos el departamento. Este campo también es opcional. Si no tenemos registrado algún departamento, omitimos este campo y continuamos con sueldo base y sueldo diario integrado. El campo de correo electrónico es opcional y lo utilizaremos solamente si queremos que al momento del timbrado se envía una copia al correo que escribamos. Por ejemplo, podemos agregar el correo de nuestro empleado o trabajador. Si lo registramos, al momento del timbrado de este recibo de nómina, automáticamente se le enviará por correo su PDF y XML del recibo de nómina. Si no queremos que se envíe la información directamente a nuestro empleado, este campo lo dejamos vacío y continuamos con clave entidad. Una vez registrada toda la información, continuamos seleccionando la opción registrar. Una vez registrada la información, podemos consultarla. Y tenemos la opción percepción y deducción. En percepción vamos a agregar las percepciones a utilizar para este empleado. Estas configuraciones se van a hacer por empleado uno a uno. Para ese ejemplo seleccionaré sueldos y salarios y lo relacionaré con el catálogo del SAT, sueldos, salarios, rayas y jornales. Agregaremos el monto grabado y monto exento correspondiente. Posteriormente damos en la opción agregar percepción. También agregaré una segunda percepción de horas extras. Una vez registrada la información, tenemos la opción eliminar, modificar, horas extras y acciones títulos. Horas extras solamente se va a utilizar si hemos cargado la percepción horas extras. En horas extras seleccionamos el tipo de horas, los números de días, el importe pagado
y la cantidad de horas extras aplicadas a ese empleado o trabajador. Posteriormente damos en agregar horas extras. La opción Acción Títulos solamente se va a utilizar si hemos agregado la percepción, ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes. Damos en Acciones Títulos y agregamos la información correspondiente como valor de mercado y precio al otorgarse. Esta información solamente se utiliza de acuerdo a las percepciones agregadas. Continuamos con agregar deducciones. Para este ejemplo agregaré seguro social como clave interna y lo relacionaré con seguridad social. Agregaremos el importe correspondiente y damos en agregar deducción. Es importante decirle que las percepciones o deducciones deben ser mayor a 0. También registraré el ISR De igual manera, una vez registrada la información, tenemos la opción de modificar o eliminar. Hasta este momento tenemos la información lista para generar nuestro primer recibo de nómina. Siendo así, vamos a la opción Generar recibo de nómina. En Genera recibo de nómina tenemos los campos número de días pagados, series, folio, tipo de nómina, donde tenemos nómina ordinaria y nómina extraordinaria. Se va a utilizar nómina ordinaria donde el tipo de periodicidad de pago sea diario, semanal, catorcenal, quincenal, mensual, bimestral, unidad obra, por comisión, por precio alzado o decenal. Y nómina extraordinaria lo vamos a utilizar si el tipo de periodicidad de pago de nuestro empleado es otra periodicidad. En fecha de pago seleccionamos la fecha en la que se generará el pago. Fecha inicial, seleccionamos la fecha en la que iniciará a correr el pago del recibo de nómina y fecha final en la fecha que termina. Por ejemplo, como yo puse que va a ser quincenal, la fecha inicial será 1 de octubre y la fecha final 15 de octubre, que corresponde a la primera quincena de este mes. La fecha de pago de igual manera será 15 de octubre. El campo forma de pago, método de pago y uso de CFDI ya viene predefinido y continuamos con CFDI relacionados. CFDI relacionados es opcional. El tipo de relación permitido es sustitución de los CFDI previos. Este tipo de relación se utiliza cuando se quiere sustituir un recibo de nómina cancelado por uno nuevo. Si este recibo de nómina que estamos generando no lleva ninguna relación, omitimos esta opción y continuamos con datos del emisor. En el campo de CURP emisor solamente se va a utilizar para aquellos contribuyentes que sean personas físicas. Para personas morales este campo no aplica y continuamos con RFC patrón origen, que ya viene precargado, así como el régimen fiscal. En origen recurso tenemos la opción NA de no aplica, ingresos propios, ingresos federales o ingresos mixtos. Seleccionamos el origen de recurso, para ese ejemplo no aplica y lo dejo como NA. Si hemos seleccionado algún tipo de ingreso, ya sea propios, federales o mixtos, ingresamos el monto de recurso propio. Caso contrario, este campo lo omitimos y continuamos con registro patronal. En registro patronal, si hemos registrado esta información en nuestro catálogo, damos la opción sí. Caso contrario, lo dejamos en no para que el sistema nos permita continuar sin que nos pida este dato para continuar. Continuando, vamos a la opción empleados. En esta opción se mostrará todos los empleados registrados con el importe total a generar de los recibos de nómina. El sistema nos permite timbrar los recibos de nómina de manera independiente o de manera masiva.
Para realizar el timbrado del recibo de nómina de nuestro empleado debemos registrar el subsidio al empleo. En un principio les comentaba que esta percepción sobre subsidio para el empleo de otros pagos era obligatorio. Para ello seleccionamos nuestro empleado y seleccionamos la opción Otros pagos. Una vez seleccionado, bajamos a la parte de Otros pagos empleado. En clave interna seleccionamos Subsidio al empleo y lo relacionamos con el catálogo del SAT Subsidio para el empleo. Si su empleado no lleva algún importe de subsidio, lo dejamos en 0, caso contrario agregamos el monto correspondiente. Una vez registrada la información, damos en la opción Agregar otros pagos. En la tabla de consulta de otros pagos, seleccionamos el subsidio y damos en la opción Subsidio al empleo. Bajamos y confirmamos el valor del subsidio al empleo. Una vez registrado el subsidio para el empleado, podemos timbrar nuestro primer recibo de nómina. Para ello damos en la opción Generar nómina. Antes de realizar el timbrado, el sistema también nos permite modificar, agregar o eliminar las percepciones o deducciones agregadas a nuestro empleado. Para ello, seleccionamos nuestro empleado y damos en la opción Percepción. En la parte inferior se habilita la percepción cargada a nuestro empleado, en el cual nos permite justamente agregar nuevas percepciones o eliminar o modificar la información que ya tenemos. Para este ejemplo voy a eliminar la percepción horas extras. Como pueden ver, mi monto total es de 3.218.98. Lo selecciono y doy recalcular para que me actualice el valor y me queda un monto total de 2.818.98. Bien, ahora me voy a deducciones, voy a modificar mi deducción 10R y le voy a cambiar el importe a 100 pesos. Actualizo mis datos y ahora me queda un monto total de 2.794.48. Como pueden ver, el sistema nos permite realizar modificaciones de las percepciones y deducciones sin la necesidad de irnos a la opción de catálogos empleados. Como les comentaba, el sistema nos permite generar los timbrados de nómina de manera masiva o de manera 1 a 1. Si lo queremos hacer de manera masiva, damos en la opción Seleccionar todos. Si tuviéramos, por ejemplo, más empleados y seleccionamos todos, el timbrado de este recibo de nómina se va a timbrar con la misma información que tenemos en el encabezado sobre el número de días pagados y las fechas de pago, fecha inicial y fecha final. También el sistema nos permite aquí hacer la modificación o agregar información sobre jubilación, pensión o retiro, también sobre separación, indemnización o incapacidad. Estos tres últimos se van a registrar siempre y cuando vaya alguna percepción o deducción aplicable a uno de estos. Por ejemplo, para jubilación, pensión o retiro, la información a registrar es total en una sola exhibición, total de las parcialidades, el monto diario, el ingreso acumulable y el ingreso no acumulable. La información para separación o indemnización es el total pagado, número de años de servicio, el último sueldo mensual ordinario, el ingreso acumulable y el ingreso no acumulable. Para incapacidad, la información a registrar es tipo de incapacidad como riesgo de trabajo, enfermedad en general o maternidad. El número de días y el importe monetario. Esta información adicional se va a registrar siempre y cuando se registren las percepciones o las deducciones correspondientes. Las opciones que más podemos utilizar son percepciones, deducciones y otros pagos para agregar el subsidio para el empleo. Si toda la información está correcta, ahora sí damos en la opción Generar nómina. Continuando con el menú, tenemos Consultar documentos. En Consultar documentos tenemos la opción Consultar nómina y Cancelar nómina. Realizamos la búsqueda mediante el filtro y damos en la opción Buscar nómina. Una vez realizada la consulta de los recibos de nómina, el sistema nos permite generar reportes donde podremos visualizar datos como número de empleado, folio, fecha de emisión, fecha de pago, RFC, nombre del empleado, el folio fiscal, la versión de la nómina, el total, el estado del comprobante, y también podemos descargar el documento XML y el PDF del recibo de nómina, así como también el reenvío de información a un correo electrónico.
En cancelar nómina, realizamos la búsqueda de la nómina que queremos cancelar, posteriormente lo seleccionamos y damos en cancelar nómina.